Hola, te doy la bienvenida al seminario virtual de Eneagrama, un mapa de autodescubrimiento. Es una gran alegría saber que te has animado a conocer esta sabiduría ancestral que es capaz de transformar tu existencia. Hoy tenemos con nosotros a un hombre que lleva en el Eneagrama un recorrido de más de 20 años. Estamos finalizando la primera fase del recorrido donde reconocimos de qué se trata este símbolo, de dónde viene el Eneagrama, de qué se tratan los números que vemos alrededor. Sorprenderá saber que Germán no llegó a este camino desde el ámbito de la psicoterapia o el desarrollo personal. Comenzó siendo arquitecto y maestro universitario, pero cuando conoció al maestro Gerardo Schmettling de Magia del Amor y se metió de lleno también con el camino del Enneagrama, bueno, ha tenido mucho compromiso, una gran difusión, lo hemos visto sobre todo desde el año pasado en las redes, acompañando todo el tiempo de pandemia y estás cumpliendo, Germán, si no me equivoco, 44 años ininterrumpidos de docencia. Así que es un honor, un gran placer tenerte aquí. Germán Benavides es colombiano de Cali, es el iniciador de la organización Humanizarte, desde la que imparte cursos, seminarios, talleres, conferencias. No me quiero extender muchísimo ahora en tu biografía, que es larga. Invito a todos a que la vean aquí en esta misma página, en el apartado de biografía. También tienes un camino en, en el sufismo. Así que bueno, quiero aprovechar cada minuto de esta entrevista para el tema. Invito a que vean sus redes sociales más adelante y te doy la bienvenida, Germán, a este seminario virtual de Enneagrama. ¿Cómo estás? Eh, Muy bien, muchas gracias. Eh, Muy linda tú por este gesto absolutamente generoso de invitarme, de Anita, a este maravilloso proyecto. Desde el año pasado que me contactaste, me pareció una idea interesante y pues digamos que cuando tuvimos la oportunidad de conocernos, interactuar, bueno, sentí una energía muy chévere en ti que me animó a decir sí. Creo mucho en esa empatía que podemos tener con las personas y sin que cuando no la hay rechace a una persona, todo lo contrario se vuelve algo interesante y más que interesante, un trabajo hermoso poder también contactarse con quienes no eres empático. Pero obviamente que es mucho más fácil y mucho más productivo en el corto plazo relacionarte con las personas que haces empatía. Entonces, muchas gracias por esta invitación y estoy para servirte. Gracias a ti, Germán. Bueno, hay un tema, hemos acá estado escuchando acerca de las fijaciones, de las pasiones, del ego, de la parte sombría, que creo que estarás de acuerdo en que es un paso que no se puede obviar, que es una puerta de entrada muy importante, que si no miramos la personalidad, que si no miramos cómo se ha construido nuestro ego, es muy difícil hacer un verdadero camino interior y descubrir el ser que somos. Así que hasta ahora hemos estado escuchando, digamos, esta parte más sombría del ego. Ahora, el enneagrama, tan complejo como es, también nos habla de un aspecto de luz y tú particularmente has estado trabajando seminarios este último año enteros de lo que llamas el enneagrama de la luz. Me encantaría que nos cuentes de qué se trata ese aspecto del enneagrama. Muy bien, Dianita. La introducción que haces es bien importante y además precisa. Mucho, tú como psicóloga lo sabes. Eh, por ahora, no puede que en algún momento sucediese algo, pero no he escuchado. eh, Cualquier proceso que implique un despertar, un darse cuenta, que sea el punto de partida para un proceso de transformación en un ser humano, debe innegablemente partir del lado sombrío, de la parte negativa, de la parte reactiva, salvo una excepción. Si tú estás trabajando con jóvenes, ahí el tema funciona de manera diferente. Pero ya en el caso de los adultos, digamos que yo uso una expresión y es que necesitamos pasar por el trago amargo de descubrir nuestra sombra para retornar a la luz. Entonces digamos que partamos de ese principio. Ujú, Es necesario que todo proceso
que implique un ejercicio de darse cuenta y de conciencia pase por ese aspecto sombrío, ese aspecto negativo de nuestra personalidad. Ujú, ¿Dónde radica la dificultad con el eneagrama? Que podía convertirse en una dificultad o en un desperdicio, que debido a eso nos hemos encasillado en ese aspecto solamente. ujú, La gente cree, la mayoría de las personas creen que el enagrama se reduce a eso. Adicionalmente hay un encanto, hay una golosina ahí. Cuando tú empiezas a ver una herramienta tan perfecta como el eneagrama, donde te muestra de una manera cruda, de una manera transparente y de una perfección sin igual las características de tu comportamiento. ujú, Entonces tú quedas absolutamente descrestado y entonces la mayoría de las personas se quedan en ese descreste y empiezan a engolosinarse de pronto de una manera a veces morbosa con ujú, ese aspecto reactivo del eneagrama. Y entonces creemos que el eneagrama es eso y ahí vienen las deformaciones. Y entonces la gente se encarreta, se engolosina en ese aspecto, no solamente por lo que representa verse a sí mismo, y reconocerse, que sería la parte positiva, sino en ver a los demás. Y entonces hemos hecho un reduccionismo del eneagrama. Y por eso muchas personas que no saben o que no conocen el eneagrama a profundidad hablan de que el eneagrama encasilla a la persona en nueve estructuras de personalidad. Y lejos de pretender el eneagrama eso, el eneagrama es muy distante de eso. Si hay algo hermoso en el eneagrama es la parte de la luz, es decir, cuando tú a través del eneagrama inicias un proceso de autoconocimiento que te lleva a reconocer las características aprendidas en tu comportamiento, en tu manera de pensar, sentir y actuar, desde la construcción de tu carácter, que luego cruzado con tu temperamento definen una estructura de personalidad, tiendes a quedarte ahí en eso. ujú, Y inclusive creemos estar haciendo un trabajo cuando nos quedamos en eso. Pero resulta que hay que ir más allá. El primer proceso es el proceso de identificación, que es lo primero que también tenemos que hablar. No soy un número. Yo no soy un 8, no soy un 7, no soy un uno, no soy un 2. No, yo me comporto o me identifico con las características que el eneagrama describe de manera maravillosa en cada uno de los eneatipos. Entonces, la primera etapa es la identificación. Ahí nos quedamos. No, el eneagrama te permite pasar a la siguiente etapa. ¿Cuál es la siguiente etapa? Desidentificarse con esa estructura de personalidad. Sí, yo reconozco que me comporto de esa manera, lo acepto, pero ¿ahora qué? No, ahora viene un proceso de desidentificación. Y ese proceso, en el caso de Humanizarte, en el caso del proyecto que yo lidero, lo hemos desarrollado, lo estamos desarrollando en lo que llamamos el Enneagrama de la Luz. Y entonces ahí empezamos a trabajar esos aspectos positivos que habitan en cada uno de nosotros y que la identificación con una estructura de comportamiento no permiten que se manifieste. Entonces, cuando hablamos del eneagrama de la luz, lo que hacemos es un énfasis en ese otro aspecto, en ese aspecto maravilloso, una frase que es muy trajinada y que cientos de conocedores del eneagrama hablan, y es el famoso mapeo para llegar a tu esencia, que es lo más hermoso del eneagrama. Yo pienso que entre más trabajo el eneagrama, más me reafirmo que lo más hermoso es esta parte, lo que hay detrás de esa sombra, que es realmente lo que nos habita, porque somos seres de luz, porque nuestra esencia es el amor y la luz es la frecuencia vibratoria más cercana al amor. Entonces, por eso empecé a trabajar lo que llamo el eneagrama de la luz. ahí me surge una pregunta y es, ¿qué pasa que nos quedamos como en esa punta del iceberg? Nos quedamos como en ver en qué cajita estamos y nos cuesta ese proceso de desidentificación, como lo nombras. ¿Cómo lo has encarado? ¿Cómo acompañas este proceso de desidentificación? Una vez que ya estamos
reconocemos cuál es nuestro comportamiento, reconocemos con qué eneatipo nos identificamos, ¿cómo acompañas ese proceso hacia la desidentificación, en ese mapa, en esa ruta hacia allá, la luz, hacia la esencia, hacia el ser? Te podría dar muchas respuestas, pero voy a escoger una que me parece que es como lo más interesante del enfoque que nosotros hacemos. Si hay alguien que le gusta el eneagrama y aprende del eneagrama de una manera absolutamente abismal y muy juicioso, es el ego. A Mm, nuestro ego le encanta el eneagrama. Nuestro ego aprende eneagrama más que nosotros, inevitablemente. Eso lo asociamos con un ego nuevo que muchas personas adquieren si ya no lo tenían en los inicios de un proceso de transformación personal. Tú debes haber oído hablar de él, que es un ego inevitable que todos adquirimos, que es el más peligroso de todos los egos, y es el ego espiritual. ujú, Ese es el más peligroso de todos los egos. Y es cuando tú empiezas a saber algo, y cuando sabes eso, entonces empiezas a mirar por encima del hombro a los que no lo saben. mm, Entonces ahí es donde aparece algo que es bien importante y es que tú empieces a darte cuenta cómo inevitablemente tenemos la tendencia, después de conocer el eneagrama, a que nuestro ego haga uso de él. mm, ¿Cómo hace uso el eneagrama? ¿Cómo hace uso el ego de ese eneagrama? Empieza a desarrollar comportamientos mucho más sutiles, haciéndote creer que lo que estás haciendo lo estás haciendo desde tu ser natural, desde tu esencia, cuando no es otra cosa que una manera más refinada de que tu ego siga imperando, siga siendo tu amo y señor. como Entonces, maquillar y poner más bonita la máscara, digamos. exacta, ese tema es bien interesante, porque además yo recuerdo mucho que en el primer seminario que nosotros tenemos, que es en el despertar del ser, hay un momento donde yo le digo a las personas, mira, tal vez a estas alturas del ejercicio tú te sientes engañado por la persona que te invitó, te motivó, te patrocinó venir a esto, porque tú llegaste con la idea de ser una mejor persona. Y la idea de ser una mejor persona, en principio desde nuestra inocencia, por no decir desde nuestra ignorancia, y defino el tema ignorante, ignorante es aquel que cree que sabe. Entonces, creemos que ser una mejor persona es maquillar nuestro ego que se encuentra maltratado, se encuentra golpeado, hay alguna situación que hace que sientas que no eres una muy buena persona, pero entonces lo interpretas como que es maquillar tu ego, ¿no? Como que es mejorar esa máscara. Y resulta que cuando llegas a nuestros ejercicios, a nuestros seminarios, el planteamiento es otro, es no maquilles tu ego, es quítale el poder a tu ego. Entonces, digamos que, siendo concreto a la respuesta a tu pregunta, lo que hacemos es que las personas, a través del trabajo que hacemos en el Eneagrama de la Luz, puedan descubrir las sutilezas de su ego, Mm, el comportamiento nuevo aprendido después de los comportamientos que pudiesen haberse desestructurado en las primeras experiencias con Eneagrama. Por eso hablamos de que las personas que llegan a Eneagrama de la Luz ya deben tener un camino del trabajo con esa herramienta. ujú. Y entonces esa conciencia y ese descubrir esas formas sutiles y empezar a preguntarse, eso que estoy pensando, que estoy sintiendo o que estoy haciendo hoy, en este momento, ¿de dónde viene? ¿Viene de mi esencia divina, de origen divino, o viene de mi comportamiento aprendido de mi ego? Entonces, digamos que es empezar a subir a unos niveles de conciencia superiores. Lo primero es que empezamos con un reconocer, con un conocer, perdón, o reconocer y aceptar las características de mi ego, las características de mi comportamiento. Pero luego tengo que ir subiendo a niveles superiores de conciencia, donde me doy cuenta cómo mi ego aprende, cómo mi ego construye nuevas maneras, cómo construye trampas. Digamos que ese es el primer paso. Y luego, no puedo dejar de mencionar algo que es muy importante, que también hay que desvirtuar porque es una malformación del trabajo con el ego, con el eneagrama reduccionista, que es uno de los grandes pesares que se da porque el ego se trabaja, el eneagrama se trabaja de una manera muy reduccionista.
y es estar anclados, amarrados a una estructura de personalidad, a un eneatipo, que ya hablamos, no soy eso, me comporto de esa manera, pero me encasillo tanto en eso, me centro tanto en eso, que no me doy cuenta que hay una dinámica de sombra, así yo lo llamo, y es que hay conductas de tránsito que cada persona desarrolla desde una estructura base, moviéndose en lo que el eneagrama me muestra a los diferentes puntos de él, asumiendo comportamientos y características de otras personalidades para seguir defendiendo mi ego. Entonces, esa dinámica de sombra es otro elemento fundamental que trabajamos en el enneagrama de la luz, porque a partir de reconocer esa dinámica de sombra que cada uno tiene, porque cada uno la va a descubrir, nosotros no hacemos diagnósticos, cada persona lo descubre a través de su proceso, es lo que le va a permitir descubrir y poner en práctica la dinámica de la luz, que el enneagrama me la muestra de una manera mágica y hermosa. Y cuando yo ya estoy en el desarrollo de esa dinámica, hay momentos donde yo me bloqueo, donde yo me quedo estancado. Yo pienso que nunca hay involución, lo que hay es estancamiento o bloqueo. Entonces, en este enneagrama de la luz también descubrimos dónde están esos bloqueos. Resumiendo, son tres cosas básicas con las cuales nosotros abordamos el enneagrama de la luz. La primera es el proceso de desidentificación con una estructura de personalidad a través de reconocer y descubrir las dinámicas sutiles que mi ego ha desarrollado a partir de mis primeras aproximaciones al enneagrama. Y en segundo lugar, es reconocer y descubrir la dinámica de sombra que habita en mí, es decir, las conductas de tránsito que me permiten moverme dentro del enneagrama en sus espectros de sombra y no en el espectro de luz. Para luego finalmente descubrir la dinámica de luz y ver cómo hacer que ésta sea mucho más efectiva. Buenísimo. Me gustaría si pudiésemos sentirlo como en un ejemplo concreto de cómo puede ser ese proceso en alguno de los eneatipos, por ejemplo, qué empezaríamos a observar, qué puede empezar a pasar, cómo es ese proceso de autoobservación que se va afinando, cómo se manifiesta, cómo se siente que se está caminando por ese sendero de reconocer la dinámica de las sombras para ver este otro aspecto que es como lo que está abajo del iceberg em, del eneagrama. Bueno, ok, vamos a utilizar un ejemplo con el eneatipo 1, por ejemplo. Ujú. Digamos que el eneatipo 1 descubre a través de sus primeros aproximaciones con el eneagrama, bueno, hablo desde lo que ocurre en mis seminarios, en nuestros seminarios de Humanizarte y en lo que buscamos a través de lo experiencial. Entonces, digamos que el primer gran reto para una tipología 1 en aproximarse al eneagrama es reconocer el resentimiento como la motivación fundamental de su estructura de personalidad, de su ego. Y ese resentimiento soportado en la ira como la pasión dominante de esa tipología 1, entendiendo esa pasión como esas características de comportamiento emocionales de tipo reactivo, más sofisticadas y más profundas que podemos llegar a desarrollar para defender a nuestro ego. Entonces, ese estructura uno, a través de un gran esfuerzo, esa personalidad uno empieza a trabajar y reconocer el resentimiento. No es fácil, requiere todo un proceso como a todos y cada uno de las tipologías. Inmediatamente después de eso, muchas veces como el ego interviene, entonces empiezan a caer en las trampas de su ego. Las trampas de su ego le dice que ahora que está haciendo un trabajo de crecimiento personal, entonces tiene que hacerlo perfecto. Entonces, esa trampa lo lleva a seguir cayendo en la autoflagelación, en el autocastigo, en la invalidación, que muchas veces el uno tiene con sus altos niveles de exigencia para lograr estándares de excelencia, que siendo muy coherente esta tipología en particular, aplica con la misma rigurosidad en sí mismo como se lo aplica a los demás. Y entonces ahí empieza a caer en una
trampa, descubriendo o dándose cuenta que esto no le genera paz ni le genera tranquilidad, sino todo lo contrario, sigue primando el resentimiento y sigue primando la ira. Resulta que cuando la persona empieza a trabajar estos aspectos, empieza a darse cuenta de esa trampa. Empieza a diferenciar los dos mensajes que el ego le da. Perdón, o los dos mensajes que esta persona escucha, el mensaje del ego y el mensaje de tu esencia, de tu ser natural. Empieza a diferenciar esos dos mensajes y a no caer en la trampa de su ego que le dice, pero se va a desordenar, va a permitir ese tipo de cosas. Entonces, ese nivel de conciencia le lleva realmente a poder abondar en su convencimiento de renunciar a esa característica de su comportamiento de buscar el perfeccionismo, justificando sus comportamientos reactivos, su intolerancia, su sarcasmo, sus niveles de exigencia que rebasan muchas veces la lógica y la normalidad, su comportamiento reactivo. En el momento en que hace eso, entonces se empieza a descubrir dos cosas que son muy interesantes y es que empieza a darse cuenta de una manera vivencial qué significa los dones y las virtudes que realmente lo habitan. Entonces aquí es donde en el Eneagrama de la Luz potencializamos esos aspectos que tienen que ver con la parte hermosa del Eneagrama. Entonces en el caso específico del tipo 1, descubre cómo la tolerancia es uno de los regalos más hermosos que el Padre le dio para que desarrolle sus mayores destrezas. Entonces empieza a darse cuenta que realmente puede ser una persona tolerante, que en muchos momentos de su vida ha podido ser una persona tolerante con unos resultados absolutamente maravillosos, para luego conectarse con lo que significa la paciencia y la serenidad, que desde mi visión muy personal de las virtudes, tómate todo esto con beneficio de inventario y a todos los que nos escuchan, porque se trata de que lo verifiques en tu propia experiencia, las virtudes son características de la divinidad que se nos fueron dadas como ese regalo que cada uno de nosotros va a llegar a todo lugar donde llegue. Y entonces ahí es cuando el uno puede descubrir que es la paciencia y la serenidad que se manifiesta y aparece cuando renuncia a la ira. Entonces, en alguna medida eso lo ha experimentado. Ahora se trata de hacer más énfasis en eso, trabajar mucho más en eso durante el seminario, donde su trabajo personal, para que verifique cómo estos otros aspectos, de esos aspectos de luz, realmente se han manifestado en muchos momentos de su vida. Entonces ahí es donde hacemos énfasis en eso y las personas pueden verlo en su historia de vida, pueden validarlo en términos de cuando lo pueden aplicar y entonces pueden decirle a su ego, ok, te escucho, ahí estás diciendo eso, pero yo renuncio a hacerte el juego nuevamente. Me mantendré firme en mi decisión. Ahí tocas un punto que me parece muy importante porque a veces se habla de esto de matar al ego, de que no exista, como si fuésemos a extirpar una parte nuestra que fuese a dejar de hablarnos. ¿Cómo es? Esa parte igual nos sigue hablando, pero ya es como a cuál le prestamos atención, porque ya escuchamos las dos voces. Quizás antes escuchábamos simplemente el ego, el ego, el ego, y la esencia tenía una voz así bajitita, bajitito el volumen y de repente ya empiezan a estar como más equiparados o cómo sentís que es ese proceso. Es muy interesante tu pregunta, muy interesante y muy al lugar. Mira, alguna vez le preguntaron al maestro Edgar Tolle, el autor del Poder de la Hora, uno de los maestros vivientes más hermosos y maravillosos que dispone la humanidad, si la naturaleza había cometido un error al permitir que el ser humano construyera un ego. Y obviamente que la respuesta del maestro fue no, la naturaleza no comete errores, el universo no comete errores. El ego es una parte fundamental de nuestra experiencia de vida, es inherente a la condición humana y es parte fundamental de nuestro proceso de aprendizaje. Nada menos y nada más que el ego me provee todas las dificultades que yo necesito como maravillosas oportunidades personal.
en el proceso evolutivo. Entonces digamos que el propósito y la idea no es destruir al ego. Ese no es el propósito. No, el ego es parte fundamental de nuestra experiencia de vida y tiene varios propósitos. El ego es un medio. El ego es una herramienta que apoya el desarrollo de mi esencia, pero en el camino se convierte en la razón de ser, en el propósito, se invierte en los valores. Ahora bien, en la infancia nosotros necesitamos la construcción de una personalidad. En esa primera infancia, en el primer septenio, se dan las bases para lo que va a ser nuestra estructura de personalidad, a través del desarrollo y de la construcción de un carácter que combinado con un temperamento define una estructura de personalidad. Te lo voy a decir en pocas palabras y de una manera sencilla. El ego nos salvó literalmente. Salvó a la niña, salvó al niño de aquellas situaciones que en su entorno eran difíciles, eran duras de manejar para él. Y nos salvó. ¿Cuál es la situación? Que cuando nos convertimos en jóvenes e inclusive en adultos, o mejor, cuando nos convertimos en adultos, inclusive algunas veces desde que nos convertimos en jóvenes, en nuestro segundo o tercer septenio, ya no necesitamos eso. Es decir, ya las condiciones han cambiado, ya no somos unos niños, ya no tenemos las mismas dificultades que estaban en ese entorno, eh, ya crecimos. Pero eso que pasó en la niñez sigue arraigado y nuestro nivel de inconsciencia hace que nosotros no soltemos eso que en la niñez nos sirvió, pero en el adulto ya no sirve. Lo que en esa primera infancia, en la segunda infancia, en el primer septenio, en el segundo septenio, de pronto ahora que me escucho más en el segundo septenio que en el primero, todas esas características del ego fueron fundamentales, me salvaron, me ayudaron, me sirvieron, pero después se convierten en la parte reactiva. Es decir, aquellas cosas que mi ego me dio, me ayudó a conseguir, aquellas cosas que mi personalidad me ayudó a conseguir, ese mismo ego, esa misma personalidad me las va a quitar. Si yo no retomo desde el nivel de conciencia el manejo y las prioridades de las cosas. Es decir, si no vuelvo a colocar el ego al servicio de mi esencia y sigo yo siendo un esclavo de mi ego. No sé si respondí la pregunta. Perfecto, o sea, nos va a seguir hablando, pero ya no va a tener tanto poder sobre nuestras acciones, ya vamos a poder responder y no tanto reaccionar quizás a lo que viene en el entorno. Exactamente. El ego no nos va a dejar de hablar nunca. Ujú. En términos de enneagrama hablamos de la motivación, que es importante definir cada persona sus motivaciones, a diferencia de las reacciones. Porque hay muchas personas que dicen, Germán, pero entonces yo cuando era muy joven era muy emocional, pero ahora soy muy instintivo, muy racional. ¿Significa que mi personalidad cambió? No, tu personalidad no cambia, salvo que tengas un tema de doble personalidad o múltiple personalidad. No, tu personalidad como motivación no cambia. ¿Qué sí es lo que cambia? Las reacciones. En ese solo tema de motivación y reacción hay un trabajo absolutamente profundo con el eneagrama para que tú puedas diferenciar tu comportamiento reactivo a tu comportamiento motivacional, lo que realmente te motiva. Ese es el verdadero trabajo que tienes que hacer contigo mismo y ahí es donde el eneagrama aparece de una manera maravillosa y ahí es donde el aspecto de luz, el eneagrama de la luz, tiene fundamental aplicación. Ujú. Ahí vuelvo un poquito para atrás cuando decías de verificar los resultados en la experiencia. ¿Qué resultados empezamos a percibir, a sentir, a reconocer cuando estamos más en este proceso de desidentificación? Creo que en algún momento mencionaste esto de no se siente paz cuando estamos todavía en el ego, pero más refinado, más maquillado, igual el resultado no es de paz. ¿Qué cosas sí podemos empezar a percibir? ¿Qué resultados empezamos a notar en nuestra vida cuando estamos caminando este sendero? Pues mira, te lo voy a responder de una manera muy sencilla, aunque sé que vas a tener la oportunidad de conversar con otros invitados al seminario que pueden hablar más en profundidad de esto. Por ejemplo, mi querida hermana y compañero de camino, Erika Siever, muy seguramente hablará un poquito contigo sobre eso. Digamos que te lo voy a responder de una manera muy concreta y sencilla y después
oyentes o los que nos ven y demás lo pueden ver. Les recomiendo mucho, por ejemplo, con Erika Sieber. Los resultados son los que nos permiten definir qué tanto yo estoy respondiendo desde mi esencia o sigo haciéndolo desde mi ego, creyendo que lo estoy haciendo desde mi esencia, porque esa es la trampa que el ego hace. Y por eso el ego necesita aprender de enneagrama y aprende. Le encanta aprender de enneagrama. Es decir, ¿cuáles son los resultados que se están dando en mi entorno? Y básicamente, ¿cuáles son los resultados que se están dando en mis relaciones, en mi salud, en mi capacidad de adaptabilidad y en los temas de mis recursos? Eso se conocen como los 4 indicadores de desarrollo espiritual, 4 indicadores externos. Y por supuesto que hay otros indicadores no tan fáciles de identificar, que son los indicadores internos, que es el amor, la felicidad y la paz. Entonces, a través de los resultados que tú obtengas en eso, vas a darte cuenta qué tanto estás actuando desde tu esencia y qué tanto estás actuando desde tu ego. Existen formas de medirlo. Nosotros tenemos un proyecto que en algún momento tendremos la oportunidad de conversar, que son los indicadores de gestión espiritual con Enneagrama. Eso es un proceso de investigación que con una partner muy querida mía, Ana María Mejía, estamos desde hace años trabajando. Entonces, es ahí donde tú puedes darte cuenta, porque digamos que no se trata de tener una vida perfecta, no se trata de que ya terminamos, como decía un amigo mío, ¿y cuál es el afán de terminar? ¿Qué nos vamos a poner a hacer? Entonces, ok, pero es necesario medir lo que estamos haciendo. Y entonces a través de esa medición nos podemos dar cuenta. Hay un problema, hay un tema en las relaciones, sigo teniendo conflictos en las relaciones, sean de pareja, de trabajo. Hay un tema de salud recurrente, algo que no puedo superar independientemente del desgaste natural del ser humano con la edad. Hay un tema económico, un bloqueo económico, un estancamiento. Me es difícil aceptar las cosas que están sucediendo, la adaptabilidad. Entonces ahí, cuando yo empiezo a mirar donde debo mirar, y por eso este momento en que está viviendo la humanidad es importante, cuando nos lleva a ir adentro de nuestra casa para aislarnos con la excusa de estar en cuarentena, que no es otra cosa que una oportunidad maravillosa para que tú vayas a tu casa, pero no son estas 4 paredes que me rodean, sino esa parte interior y tú empieces a mirar sin culpar a nadie de los resultados de lo que te está pasando en tu vida tienen que ver con algo de tu proceso de trabajo personal, de aún estás actuando en automático, estás actuando de manera inconsciente, de manera reactiva, apegado a paradigmas, dogmas, creencias, y ahí es donde el enneagrama te ayuda a dilucidar todo eso. Y entonces es donde empiezas a avanzar. No lo vas a lograr de una, ni se trata de eso, pero entonces es absolutamente maravilloso cuando yo puedo, ponme cuidado este ejemplo que te voy a dar, es cuando yo puedo cambiar la ecuación, es decir, cuando yo me aproximo inicialmente a un camino de descubrimiento de mí mismo, el estado normal del ser humano tiende a ser en estados muy amplios de estrés, eh, enfermedad, agotamiento, malas relaciones, dificultades de salud y estados muy cortos de paz, armonía. En el momento que yo entro en un proceso de trabajo interior, de autoconocimiento, de autoconciencia con el enneagrama, entonces empiezo a invertir esta ecuación. Los momentos de paz, tranquilidad, armonía empiezan a ser más grandes y los momentos de estrés y de angustia empiezan a ser más pequeños. Cuando ellos se equiparan, tú ahí mismo te das cuenta, lo sientes y eso genera una sensación que se expresa con una respiración muy profunda donde tú dices, esto vale la pena hacerlo. Y ni qué decirte cuando la ecuación se invierte y los momentos de paz, armonía y felicidad son la generalidad y los momentos de estrés y de tensión ahora son los menores. Van a estar ahí, salvo llegues a un estado de sabiduría o de santificación, que no tiene que ser la meta necesariamente en términos de que si no lo logro, no, pues puede que lo logres algún día, pero el tema no es esa meta, el tema es el camino que día a día haces. Yo lo planteo en términos de que no puedes hacer un paréntesis en tu vida
para empezar a vivir. Es decir, no puedes decir, cuando yo supere tal cosa, cuando yo no me comporte de esta manera, cuando yo no sienta esto, no, es que es en el día a día. Entonces ahí es donde empieza a ser absolutamente maravilloso experimentar esa sensación y decir, vale la pena el trabajo. La recompensa del trabajo. La Ahí recompensa me del trabajo. gustaría, en esto que estás mencionando de los momentos que estamos viviendo como humanidad, los desafíos que estamos teniendo, ¿cómo sientes que el eneagrama nos aporta, nos acompaña en este momento para transitarlo, para adaptarnos, para aprovechar esta situación para hacer un camino interior? ¿Cuál es el aporte? Porque deben ser un montón, pero ¿qué se te ocurre ahora que sería un mensaje que el eneagrama nos trae para estos tiempos? Muchos, muchos. Y tengo que mencionarte algo que descubrí en estos días. No sé si fue de Helen Palmer, no recuerdo en ese momento de quién fue, que leí algo así como esto, que inclusive lo posteé en mi Instagram. Y esta persona, esta profesora de Enneagrama decía que el Enneagrama se ha manifestado en diferentes momentos a través de la historia, justo cuando más lo necesitamos. Y eso tiene mucho sentido. El eneagrama data sus orígenes a 2500 años antes de Jesucristo. Estamos hablando de una herramienta que tiene casi 5000 años de existencia, independientemente al hecho de que el eneagrama moderno, como tal lo conocemos, porque hay el eneagrama moderno muy relacionado con Claudio Naranjo, data de no más de 50, 60 años. Independientemente a eso, parece ser que a través de la historia de la humanidad el eneagrama ha aparecido en muchos momentos y justamente en los momentos de crisis. Si tú miras ahorita lo que ocurre en redes es absolutamente atortolante o emocionante. Bueno, perdón para personas de pronto no colombianos que nos escuchan con a veces términos que utilizo mucho muy coloquiales, como atortolante, es decir, puede ser algo que genere como mucho temor o cosa que genere mucha ilusión y mucha emoción, como el eneagrama ahorita en las redes está proliferando de una manera absolutamente impresionante, como nunca. Es una cosa absolutamente desgastante, cosa que hay que tener muy cuidado porque las redes y el internet tiene de todo. Digamos que la conclusión a la que podemos llegar para concretar la respuesta a tu pregunta es que el eneagrama tiene la maravillosa característica de ser la herramienta más poderosa para el autoconocimiento de sí mismo. No existe una herramienta sin igual. Y en estos momentos específicos de la humanidad, lo que los maestros superiores, lo que el universo ha hecho con los habitantes de este hermoso planeta, es que absolutamente a todos, sin excepción, nos puso en una misma condición y es, ve a tu casa, resguárdate en tu casa, que reitero, no son los cuatro muros, es, ve hacia adentro de ti, mira hacia adentro de ti y observa la coherencia que hay entre lo que piensas, lo que sientes y lo que haces en relación a lo que es tu propósito de vida, a lo que es la razón de ser de tu existencia, a lo que es tu conciencia, a lo que es tu esencia. Tú lo puedes llamar de varios nombres dependiendo de tus creencias, de lo que tú quieras, pero al final estamos hablando de lo mismo. Entonces es eso, ¿qué tan coherente eres? Porque lo que estamos viviendo, que se lo puede culpar a los chinos y que buscan a quién culpar, pues no es el resultado de otra cosa diferente a la manera como este planeta ha vivido durante siglos, donde se ha olvidado de las cosas más esenciales del ser humano. Es muy curioso que en este momento tú le preguntas a cualquier persona qué es lo que más necesita este planeta en este momento y básicamente dicen amor, esperanza, eh, fe, y eso no son otra cosa que las tres condiciones esenciales que habitan en el ser humano. Es decir, a esta humanidad le hace falta tolerancia, solidaridad, comprensión, amor, cariño, ternura, etcétera, etcétera, pero resulta que eso somos nosotros.
Entonces, ¿cómo nos puede estar faltando lo que somos? Primero porque dejamos de saber lo que somos, porque nos hemos identificado con la consecución de cosas materiales, hemos perdido la proporción de las prioridades y nos hemos alejado del verdadero sentido de ser un ser humano. Y muy importante, de esa condición divina que nos habita, de esa esencia divina que nos habita. Entonces, en este momento, lo que la humanidad tiene como maravillosa oportunidad es que cada uno haga una revisión, una autoevaluación de cómo ha vivido y lo más importante, cómo quiere vivir de aquí en adelante. Y ahí es donde el enneagrama se vuelve en una herramienta sin igual. Por eso hay tanto auge en este momento en el enneagrama, pero por eso es muy importante que las personas lo puedan interiorizar y puedan tener clara conciencia de las posibilidades que tiene el enneagrama, pero desde su propia vivencia, desde su propia experiencia, desde su propia interiorización, desde su propio sentir a través de ese redescubrir desde la aceptación de cómo su manera de pensar, de sentir y actuar es lo que genera los resultados que está teniendo. Y entonces pasaríamos a otro nivel, que es lo que puede ocurrir en ese momento de desidentificación del trabajo con el enneagrama de la luz, y es que después de que tú te reconoces, tienes la siguiente posibilidad y es reencontrarte, que esa es una dimensión superior y requiere de un desarrollo mayor de tu conciencia. Yo igualmente pienso pues que este es un momento de la humanidad muy importante, que se abre una gran ventana, una que si no aprovechamos estos momentos para ir hacia adentro, no sé cuáles, y que justamente también lo he escuchado estos días de que el eneagrama viene en momentos de la humanidad donde la humanidad lo necesita para seguir siendo viables como especie incluso. Y ahí se me ocurre preguntarte si estuviésemos haciendo este camino de desidentificación y cada eneatipo pudiese expresar esa virtud, ese aspecto de luz. ¿Qué humanidad podríamos encontrar? Que soñando un poco o haciendo como una imaginación de eso que puede ser, ¿cuál sería esa virtud, ese don de servicio, de amor, de la esencia que cada eneatipo tiene para darnos? Muy interesante tu pregunta. Eh, Mira, en estos días hemos hablado mucho y soy un convencido de que lo que estamos viviendo en estos momentos de la humanidad nos va a permitir muchas cosas. Y a partir de su pregunta se me ocurre que, por ejemplo, una de las cosas que es fundamental que requerimos nosotros es abandonar el individualismo, es dejar de pensar de una manera individual, egocéntrica, eh, es dejar de actuar desde nuestro ego, es dejar de ser egoístas. Y ahí me gustaría puntualizar sobre algo, y es definir bien qué significa el egoísmo. Y para eso voy a tomar una definición del maestro Gerardo Smeldi, el maestro de la magia del amor, que lo definía de una manera sabia y hermosa. Egoísta es aquella persona que quiere que los demás cambien para él ser feliz. Mm. Ese es el egoísta. No pensar en mí, porque es que nos han dicho que pensar en ti es ser egoísta. No, al contrario, si tú quieres realmente aportar algo a la humanidad, si quieres dar lo mejor de ti para las personas que amas, pues lo que necesitas es trabajar en ti, estar pendiente de ti, pensar en ti, porque nadie da de algo diferente a lo que lo habita. Entonces, esa idea de egoísmo hay que revaluarla. Desde esa perspectiva, entonces, al dejar ese individualismo, entonces digamos que lo que ocurre es que empezamos a trabajar en equipo, a trabajar como especie, a que los seres humanos nos unamos de una vez por todas en una unidad, que no es que todos seamos iguales, no significa que todos pensemos igual, no significa que todos sintamos igual,
Perdón, no significa que todos actuemos de la misma manera. No, cada persona es un ser individual, único. Y ahora déjame después algo con relación a esto con el eneagrama para también aclararlo. Eh, Sin perder esa individualidad y perder esa esencia única que nosotros somos, es ese conjunto, esa unión de todos estos individuos los que hacen que nos unamos todos en un único propósito, que básicamente lo mencioné ahora, que es el amor, la esperanza y la fe. Son los tres impulsos divinos que hablaba Gurdjieff y que tiene que ver el amor con nuestra esencia divina y nuestro centro de inteligencia emocional, ¿no? Como la fe, como la esperanza, ¿no? Entonces, esos impulsos divinos que tienen que ver con tu energía racional, inteligencia racional en equilibrio y tu inteligencia instintiva en equilibrio, que el eneagrama nos muestra de una manera mágica, es que lo que nos permite convertirnos realmente en ser humanos, poder visualizar que ese aprendizaje que estamos viviendo en este planeta te va a dar al final un título, un certificado, te certificamos como ser humano, te conviertes en un verdadero ser humano. Eso ahí es súper, súper interesante porque es una idea muy novedosa. Todos sentimos o pensamos o creemos que por haber nacido ya somos seres humanos y es algo que ya ha sido dado y realmente nos estás contando que es una conquista ser humano, que es otra cosa distinta, que somos entonces antes de conquistar ser humano. Por supuesto, porque lo que la experiencia de vida nos permite es que nosotros partimos de un estado puro de inocencia, en la cual es el niño, para luego pasar a un estado contaminado con tu personalidad, que es el estado de ignorancia, necesario para poder experimentar las dificultades que te lleguen a reconocer los procesos de aprendizaje que requieres en tu proceso de vida, en tu plan de vida, en tu plan de estudios, que es el destino que traes a este planeta, para luego convertirte o tener la posibilidad de experimentar la paz y el amor desde la comprensión y la sabiduría. Significa que ese proceso que lo sintetizamos en inocente, ignorante y sabio es fundamental para tu proceso de aprendizaje, para desarrollar tu conciencia y completar aquello que aún falta en tu proceso evolutivo. Entonces ahí es donde es importante darnos cuenta que pasaríamos a un nivel mayor, a un nivel de conciencia mayor, a un nivel de desarrollo mayor, donde ya no existan algunas cosas que rigen ahora nuestra vida, como el poder, como el dinero, como la corrupción, como el camino fácil, como lo material. Entonces, si nosotros podemos entrar en ese proceso, podemos hacer esas conquistas que el ser humano requiere, que no es otra cosa que retornar a su verdadera esencia. Pero alguien podría decir, pero ¿cuál es el sentido de nacer con ese potencial, perderlo para luego tener que luchar para recuperarlo? Bueno, lo primero es que no tengo que luchar para recuperarlo. Y lo segundo es que es un diseño pedagógico perfecto. Es decir, si tú no pierdes algo, no lo valoras. Si no lo valoras, no lo buscas. Al reencontrarlo, lo reconoces. Entonces tienes que reconocer lo que eres. Y estamos al umbral del despertar a una nueva conciencia en este planeta. Y por eso lo que estamos viviendo es lo más afortunado que puede haber vivido la humanidad en su historia, independientemente a lo que te digan, independientemente a los mensajes desesperanzadores, independientemente a las desinformación que pueda haber en el entorno. No, es todo lo contrario, es una maravillosa oportunidad, pero es algo que debes descubrir por ti mismo, no que alguien te lo diga, y ahí es donde el eneagrama vuelve a ser una herramienta absolutamente fundamental porque te permita descubrir, tener esos momentos de conciencia que se manifiestan cuando tú dices, claro, ahora comprendo, ahora entiendo, ahora me doy cuenta. Eso es conciencia. Eso es algo que descubres por ti mismo y ese es el proceso de aprendizaje que requiere el ser humano. Es que nadie puede aprender por experiencias ajenas. Y ahí es donde el eneagrama es una herramienta maravillosa, sin igual para ese proceso.
Hermoso, Germán. Me gustaría porque seguramente que muchos se quedaron esperando ver cuál es ese aspecto luminoso del resto de los eneatipos, cuál, en ese proceso de desidentificación, qué podemos esperar que encuentre o que empiece a desarrollar y a construir un 2 un 3 la persona que se identifica con un eneatipo 5 y los demás, como dar una vuelta rapidita por ellos. Podríamos hablar de varios aspectos, como los dones, como las virtudes, como los potencializadores que cada uno de nosotros eh, tenemos y que en el momento en que empezamos a trabajar con nosotros, podemos verificar que existe realmente en nosotros esas opciones maravillosas que creemos que no, que no existen en nosotros. Y voy a mencionar algo que trabajamos en el enagrama de la luz, se llaman los eh, potencializadores. Y es que cada uno de nosotros tiene un potencial, unos potencializadores que te ayudan mucho para recuperar tus capacidades. Entonces, hagamos el recorrido y rompamos un poquito. Normalmente los profesores de Enneagrama siempre empiezan por los instintivos 891. Empecemos por los emocionales, en este caso. Y entonces decimos que el gran potencializador que tiene el eneatipo 2 es el servicio, que no es otra cosa. Aquí nos podíamos extender mucho y obviamente que en el seminario tenemos, pero aquí voy a hacer una cosa muy breve. El servicio como la capacidad que tiene el ser humano para apoyar al otro sin interferir. Y los dos saben de qué estoy hablando cuando hablamos de que eh, el peligro de la interferencia de los tipos 2. En los tipos 3 es la autovaloración. Ese es el potencializador más grande, que no es otra cosa que poder reconocer y estimar mis propios valores. Y desde esa autovaloración poder ser yo mismo y renunciar a querer ser otro. En los tipos 4 tenemos la sensibilidad, que no es otra cosa que la capacidad para pensar, para sentir, pensar y actuar coherentemente. Esa es la sensibilidad. Por eso tú puedes encontrar en un tipo 4 cosas absolutamente maravillosas y es que son coherentes en el sentido de que si están mal, están mal. Y si están bien, están bien, pero no muestran lo que no son. Entonces, esa sensibilidad llevada a un nivel mucho más sublime, no el de la sensiblería. Si vamos al tipo 5, el potencializador más grande del tipo 5 es la experticia, que no es otra cosa que la combinación entre conocimiento y experiencia. El ego del tipo 5 se queda en la sabiondería, que es solamente el conocimiento. No, el potencializador es cuando el 5 combina lo que sabe, lo que puede saber, y la experiencia, la acción. En el tipo 6, su potencializador es la confianza, que no es otra cosa que la seguridad en sí mismo, que le permite abandonar el miedo a ser rechazado, a no manejar un estándar o a ser castigado. Y en el tipo 7, su gran potencializador es la presencia, que no es otra cosa que la capacidad de mantener la serenidad frente a todos los sucesos y no perder la alegría y el entusiasmo independientemente de las dificultades que lo rodean. Si vemos a las tipologías instintivas, el potencializador del tipo 8 es el autocontrol, que no es otra cosa que el conocimiento de mis propios impulsos y reacciones, es decir, hacer conciencia de mi fuerza instintiva de la cual no soy consciente y cómo desmedidamente puede dañar al otro. El potencializador que encontramos en los tipos 9 es la armonía, que es la capacidad de vivir en paz en unión con todos los demás. Es decir, perder el miedo al conflicto y vivir esa paz desde la paz interior. Y en el tipo 1, su potencializador es el discernimiento, que no es otra cosa que la capacidad para ver y analizar las cosas y sus diferencias y saber hacer lo que se debe hacer
como se debe hacer en el momento correcto, en el momento oportuno, y que se manifiesta siempre en los tipos uno cuando sus seres queridos están más en peligro. Este es un mínimo de aspectos que son los potencializadores que hay en cada uno de nosotros y que en el momento en que nosotros podemos hacer conciencia de ellos y empezamos a verificar su validez, nos damos cuenta de que es eso lo que me ha dado los logros y las cosas positivas que he obtenido en mi vida y no el otro mensaje que me manda el ego para que haga otras cosas y poder diferenciar claramente esas dos cosas. Una clave fantástica nos acabas de dar para esto que es un camino de autoobservación, que no tiene atajos, que es todos los días, todo el día, todos los meses, toda la vida. Una clave fantástica. Ahora, Germán, los últimos minutos me gustaría dedicarlos porque este seminario es como abrir una ventana a que esto existe, pero es invitar a que se haga un camino, un recorrido a través de estos temas con ustedes. Quiero que los dediques a contarnos un poco qué estás haciendo ahora desde Humanizarte, qué proyectos vienen. Desde ya los invito, como reiteré al inicio, que lo sigan a Germán, que miren sus redes sociales, que pueden dejar los comentarios acá abajo que van a estar disponibles para que Germán también los pueda leer y contestarles. Pero bueno, Germán, me gustaría escucharte qué se viene, qué está haciendo Humanizarte, cuáles son los talleres, los cursos, seminarios que estás ofreciendo y que quizás muchos escuchándote puedan querer hacer este camino. Bueno, no esperaba que me hicieras esa pregunta, pero ahora que me la haces, pienso que mi equipo, lo que estamos haciendo con mi equipo y lo que en un momento nos están buscando, nos está captando nuestra atención, es cómo responder con lo poco que sabemos, o mejor, con lo que hemos verificado con estas herramientas, cómo poder hacer nuestro aporte al momento histórico y especial que la humanidad está viviendo. Digamos que desde marzo del año pasado, literalmente, que empezó todo esto en América de la pandemia, ha sido como mi pregunta que hago énfasis a mi equipo. ¿Cómo responder a lo que la humanidad necesita? Bueno, a lo que muchas personas con este camino, a través de este trabajo, porque existen muchos caminos, eh, recuerdo mucho algo que escuché hace un tiempo, y es que todos los caminos conducen al mismo lugar, pero todos los caminos al tiempo no conducen al mismo lugar. Entonces cada uno escogerá su camino y tendrá un camino. Entonces digamos que cómo responderle a las personas que han optado por este camino, ya lo llamaba el cuarto camino, del autodescubrimiento, de la autoobservación, de buscar un desarrollo de conciencia, cómo podemos nosotros aportarle a estas personas. Y ahí invito a las personas que me escuchen, que cualquiera que quiera escribirnos y decirnos, mira, yo creo que sería muy bueno que ustedes pudieran hacer esto, nos regalaran esa oportunidad. Lo que nosotros estamos haciendo básicamente y lo que es mi anhelo es poder seguir mostrando el eneagrama desde lo que es su esencia, de lo que nosotros consideramos que es la esencia. Evidentemente, respeto profundamente la diferente visión que tienen los maestros del eneagrama, pero digamos que la visión que tenemos nosotros es que el eneagrama es una herramienta donde fundamentalmente hay un aspecto espiritual por desarrollar, por descubrir, entendiendo la espiritualidad, entendiendo el camino espiritual como el camino para retornar a tu esencia. Ese componente espiritual, convenido con el componente psicológico, nos permite darle al eneagrama una dimensión profunda, sincera y honesta, y evitando alejarnos de esas visiones superficiales, mercantilistas y algo light de lo que es el eneagrama. Es decir, que las personas que trabajen con nosotros tengan la posibilidad de ir a lo más profundo de eso. Entonces nosotros digamos que básicamente tenemos un desarrollo de unos niveles de eneagrama que van desde la introducción al eneagrama, un nivel básico, el seminario Despertar del Ser,
que es un proceso profundo para iniciarse en el trabajo con eneagrama a profundidad. Luego viene el eneagrama de la luz, que ya hemos hablado de hoy de eso, y luego viene un tercer nivel que es absolutamente hermoso, y es que cada vez cuando nosotros terminamos en un seminario hay una pregunta que queda planteada, ¿no? Y entonces al terminar el eneagrama de la luz va a quedar una pregunta planteada y es la que nos va a llevar al tercer nivel, que es el trascender del ser, el ya trascender definitivamente esas limitaciones. Y muy seguramente habrá a futuro otro nivel en esa misma dirección. Paralelamente a eso tenemos otros seminarios como es aplicaciones prácticas del eneagrama a nivel organizacional, como el liderarte, que es desarrollo de competencias de liderazgo con el eneagrama, eneagrama de PNL, eneagrama de comunicación armónica, aplicación de temas de eneagrama en familia, eneagrama para adolescentes y para padres. Eh, También tenemos el tema de Enea Coaching y digamos que el proyecto más importante en este momento que estamos por terminar de estructurar es el desarrollo de, o de una comunidad o de un entorno donde en este mundo virtual, donde definitivamente hemos llegado y hemos tenido que llegar, podamos desarrollar un espacio para que todos juntos, profesores, maestros, facilitadores de Enneagrama, puedan desarrollar y responder a las necesidades de un grupo de personas que como estudiantes pueden abordar el proceso de aprendizaje desde el Enneagrama, desde las personas que lo quieren hacer desde curiosidad hasta empezar a utilizarlo como una herramienta de trabajo personal o una herramienta de transformación personal profunda o una herramienta a nivel de desarrollo empresarial, organizacional e inclusive también que las personas se encuentren en esa estructura que estamos creando, la forma de formarse y capacitarse para ser facilitadores de procesos de desarrollo humano con énfasis en Enneagrama. Ese es un proyecto muy ambicioso que en este momento estamos estructurando, donde fundamentalmente queremos cuidar los principios del Enneagrama, la profundidad del Enneagrama, la dimensión espiritual del Enneagrama y estar a salvo respetando quienes decidan por el camino light, por el camino corto, por el camino más fácil, que se queda describiendo los eneatipos y los comportamientos reactivos y no van al fondo de lo que significa un despertar de la conciencia a través de una transformación personal profunda y coherente, autónoma e independiente de cada persona. Gracias, Germán. Bueno, ha sido un cierre de broche de oro a esta primera parte de reconocer cuál es este mapa, de qué se trata el eneagrama, porque nos has mostrado como otra cara, otro aspecto, quizás como un nivel más del que veníamos viendo con los otros ponentes. Así que te agradecemos muchísimo tu experiencia, lo que estás poniendo al servicio, tu compromiso con este momento de la humanidad. Muchas gracias a quienes han escuchado hasta aquí. Los invitamos a seguir escuchando las ponencias porque esto último que ha dicho Germán, qué pasa con el eneagrama en las empresas, qué pasa con el eneagrama en las familias, qué pasa con el eneagrama en el liderazgo, es algo que vamos a ver en la última parte de este mapa de autodescubrimiento y es cuando llevamos el eneagrama a los distintos ámbitos, cómo nos acompaña a transformar los cimientos de la humanidad, básicamente. Así que Germán, te agradezco mucho, te dejo el último minuto para que te despidas y nos des un último mensaje que quisieras compartirnos. Bueno, muchas gracias a quienes se interesen en esto. Quiero hacerles una invitación muy especial a nuestro Congreso. Es una oportunidad maravillosa para escuchar a un grupo numeroso y estudioso del Eneagrama, personas con un recorrido y una experiencia inmensamente grande, diferentes visiones, donde van a tener la posibilidad de ver la verdadera dimensión del Eneagrama, lo que es la verdadera dimensión del Eneagrama. Es como, ahora que estamos en temas de vacunas, es como la oportunidad de vacunarte contra esas versiones reduccionistas y deformadas de lo que es el trabajo personal que en muchos ámbitos está muy desprestigiado. Entonces, no se pierdan esta maravillosa oportunidad a través de este seminario de Enneagrama, que además tiene la característica de ser asequible para todo el mundo. Es una oportunidad sin igual y me siento profundamente honrado de ser parte de ello.
Y en lo personal, cualquier inquietud que pueda ir desde lo personal hasta lo general o lo organizacional, cualquier inquietud que tengan, ahí están nuestras redes para que nos escriban y estamos dispuestos y deseosos en apoyarlos y en trabajar con ustedes. Muchas gracias, Dianita. Muchísimas gracias a ti y nos vemos en la próxima ponencia.